Apúntele bien. Bella. ¿Cómo es ella? Ella es una muchacha muy bonita. Guapo. ¿Cómo es tu novio? Mi novio es guapo. Oye, es que no sé con quién quedarme, ¿con Arturo o con el Gargajo? Arturo estudia y trabaja y además pues es muy lindo conmigo. Y el Gargajo pues es borracho, tiene tatuajes y bueno, creo que a veces se droga. Ay ya, qué tonta soy, obviamente me quedo con el Gargajo. Me encanta cómo me pega y me grita. Ahora explicaremos la relación que existe entre estos dos ángulos. Por definición, el ángulo central es igual a la medida del arco que abarca, es decir, alfa es igual al arco AD. También por definición, el ángulo inscrito beta es igual a la mitad del arco que abarca, es decir, beta es igual a la mitad del arco AB. Los seres vivos se clasifican en 5 grupos llamados reinos. El reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de las monedas y el reino de los protistas.
¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que observaste, analizaste y aprendiste algo relacionado a la biología, matemáticas o alguna otra materia? Lo más seguro que estés pensando en tus primeros años en la primaria. Pero si te digo que lo hiciste mucho antes que iniciaras en tu primer año, ¿me creerías? Esto ocurre desde los primeros meses de vida, cuando empezamos a despertar nuestra curiosidad y sin darnos cuenta, iniciamos a tener conocimiento. Desde cómo aprender a gatear, de gatear a caminar y de caminar a correr. Entonces, esto significa que desde el momento que llegamos a este pedacito de tierra, estamos obligados a tener conocimiento. Pero lo que mis compañeras y yo queremos explicarte hoy son los trucos que los maestros ponen en nosotros para aprender teorías, leyes, etc. En sí, te empaparemos un poquito de las estrategias cognitivas. Partiremos en la definición de técnicas de aprendizaje. Una técnica de aprendizaje es una actividad específica que llevamos a cabo mientras aprendemos, como repetir, subrayar o deducir, aquellas que pueden ser utilizadas de forma mecánica. Ahora bien, la palabra cognitiva hace referencia al conocimiento o a lo relacionado a él. Sin duda, la capacidad de pensar de manera eficaz ha sido valorada en todas las etapas. La meta de desarrollar las capacidades intelectuales tampoco es nuevo. Lo que es nuevo es la aplicación de técnicas de aprendizaje cognitivas. Se dice que su uso es actual, porque en nuestro siglo se ha dejado atrás el pensar en las ideas teóricas de la enseñanza, para concentrarse en las aplicaciones prácticas de esas ideas en los salones de clase. Por lo cual en este video les mostraremos qué y cuáles son las estrategias de aprendizaje, para que tengamos una base sobre la cual aprender a aprender y aprender a pensar. Para comenzar definiremos el concepto de estrategia. Las estrategias son aquellas que guían las acciones que se han de cumplir. En otras palabras, son las tácticas mediante las cuales llevaremos a cabo la tarea que queremos realizar. Las estrategias cognitivas nos proporcionan técnicas para apropiarnos del contenido de lo estudiado. De esta manera se adquieren ciertas habilidades. Ahora bien, las habilidades cognitivas, como se les llama, son un conjunto de operaciones mentales que integran la información que adquirimos en estructuras de conocimiento más abarcadoras que tengan sentido para nosotros. Los criterios de clasificación de las estrategias de aprendizaje varían según los autores. Si tomamos uno de los criterios, se pueden identificar 5 tipos de estrategias generales, de las cuales 3 son cognitivas y estas son de las que vamos a hablar en este video. La primera clasificación es de las estrategias de ensayo, las cuales nos permiten comprender la información, clasificar las ideas en orden de importancia de general a particular, es decir, categorizarla. Estas estrategias implican la repetición activa, oral o escrita de los contenidos, utilizan la repetición y memorización para identificar características de los objetos de estudio. Pueden utilizarse las siguientes técnicas: repetir términos en voz alta, copiar, tomar notas literales, subrayar, utilizar reglas mnemotécnicas. Una regla mnemotécnica es una oración corta y fácil que nos ayuda a recordar palabras con el objetivo de memorizar conceptos con más facilidad. La segunda clasificación es la que engloba las estrategias de elaboración, las cuales nos permiten poner en actividad nuestra mente, nos llevan a interpretar lo que leemos, hemos visto o escuchado. Tienen como característica principal la conexión entre lo nuevo y lo ya conocido, es decir, integran información nueva a partir de conocimientos previos. Las técnicas que pueden utilizarse son parafrasear. Esto es escribir lo que lees con otras palabras o tus propias palabras. Resumir, proponer analogías, que vendría siendo como proponer cosas semejantes o ejemplos. Tomar notas no literales, responder preguntas, describir cómo se relaciona la información nueva con el conocimiento existente. La tercera y última clasificación de las estrategias de aprendizaje son las estrategias de organización, que nos permiten ordenar la información para descubrir los elementos que la integran, su relación para valorar su importancia y utilidad, así como para que nos sea más fácil recordarla. Estas implican imponer una estructura en el contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando las relaciones y jerarquías. En este tipo de estrategia pueden utilizarse las siguientes técnicas: resumir un texto, realizar un esquema, organizar un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, elaborar una red semántica, el cual es como el esquema, pero en el cual se interrelacionan las palabras, entre muchísimas opciones más. Las técnicas de aprendizaje es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta. Un ejemplo de aprendizaje es la adaptación del ser vivo al ambiente para su supervivencia.
Estas técnicas facilitan nuestro aprendizaje para obtener más conocimiento. Ahora, tú que ves el video, te sugiero tomes nota y ten en cuenta las técnicas que nos proporcionan las estrategias cognitivas para facilitar tu manera de recordar lo visto y aprendido. 1. Subrayar. 2. Organizadores de información. 3. Resaltar las palabras claves. 4. Elaborar una serie de dibujos para familiarizar la información. Ahora, para terminar, estas técnicas facilitan la comprensión y proporcionan un conocimiento que mejora el pensamiento de uno mismo. Recordemos una bella frase de Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. En esta presentación analizaremos uno de los temas más interesantes de la psicología cognitiva, que es la rama de la psicología que se concentra en el estudio de procesos mentales superiores. Básicamente, la psicología cognitiva trabaja con pensamiento, lenguaje, memoria, resolución de problemas, conocimiento, razonamiento y juicio. En este caso, vamos a empezar por definir lo que es pensamiento. El pensamiento es una de las características que diferencian a los seres humanos de otras especies, y además nosotros somos capaces de metacognición, es decir, nosotros somos capaces de pensar sobre el pensamiento. Nosotros podemos analizar el proceso mismo de pensar. El pensamiento para la psicología está definido como la manipulación de representaciones mentales de la información. Nosotros sabemos en psicología que las personas no piensan de manera abstracta, o sea, siempre requerimos de alguna forma concreta que adquiere este pensamiento. Puede ser una imagen visual, un sonido, un dato, etc. Las personas entonces hacemos una representación de esa cosa súper abstracta y lo ponemos de alguna forma en que podamos generalmente verla. Por ejemplo, cuando te piden que pienses en algo, generalmente es una imagen visual, o ves la palabra, o tienes una experiencia. Por eso es tan importante en el pensamiento el proceso de imágenes mentales, ¿sí? Esa es una de las... Nosotros tendemos a explorar el mundo en nuestras imágenes mentales de la misma manera en que exploramos el mundo físico. Otra cosa interesante que estudia la psicología cognitiva es cómo las personas formamos conceptos. Nosotros tenemos conceptos que nos ayudan a categorizar el mundo. Los conceptos son básicamente categorías en las que ordenamos las cosas. Un concepto es, por ejemplo, decir niño, podemos decir específicamente qué características tiene y qué lo distingue y lo diferencia de otros seres vivos, ¿no? Otro proceso interesante es cómo las personas llegamos a resolver problemas. Y dentro de este proceso de decisión y resolución de problemas, en psicología cognitiva se estudian unos más básicos, que son el algoritmo y los heurísticos. Los algoritmos son reglas que, si se aplican de forma apropiada, garantizan resolución de un problema. Podemos aplicar el algoritmo, aunque incluso cuando no lo entendemos. Por ejemplo, el algoritmo que ustedes tienen ahí, tú simplemente puedes seguir la fórmula y si tienes un poco de idea de matemática, puedes resolver el problema. En cambio, lo malo de los algoritmos, no lo malo, pero su limitación, es que muy pocos de los problemas reales pueden seguir la misma regla para ser resueltos. La mayoría de los problemas en el mundo real nosotros los resolvemos a través de heurísticos. Los heurísticos son estrategias de pensamiento que nos pueden llevar a resolver un problema o tomar una decisión, pero no siempre son infalibles, o sea, nos pueden llevar a error. Y en la vida real, lo más probable es que nos lleven a error. Les voy a contar un par de ejemplos. Por ejemplo, el heurístico de la representatividad es una regla que aplicamos para juzgar a personas en función del grado en que esa persona representa una categoría o un grupo de personas. Una heurística de representatividad sería un estereotipo. Por ejemplo, si es que yo pienso que los negros son, los blancos son, los costeños son, estoy haciendo justamente
una regla para juzgar a una persona en base al grupo racial o al género al que pertenece. Sabemos que es evidentemente injusto, pero es una forma súper rápida que tenemos de juzgar a las personas. Otro ejemplo de heurístico es el de disponibilidad. Juzgamos la posibilidad de un suceso en base a qué tan cerca está de nuestra posibilidad de recordarlo, como que si está arriba en la estantería, ¿no? Las cosas que más fácilmente recordamos son las cosas que creemos más probables, y eso no siempre es así. El ejemplo que suelen poner todos los textos es el miedo que tenemos a volar en avión. Y muy pocas personas tienen miedo a andar en auto, no es más, no, yo no conozco, no se ha reportado fobias a andar en auto, y si hay fobias a volar. Cuando volar es mucho más seguro que andar en automóvil. Entonces, ¿y por qué tenemos tanto miedo a volar? Algunas personas, porque ahí está más disponible las imágenes de accidentes aéreos que de accidentes de automóvil. Otro heurístico, el de la familiaridad, en el que los elementos familiares se consideran como mejores. Por ejemplo, tanto ver una marca de un producto, aunque no la hayamos probado siquiera, solo con verla nos parece mejor. Esto es lo que se llama en psicología social el efecto Sahong. Una repetida exposición a un estímulo hace que lo prefiramos, aunque ni siquiera tengamos un argumento lógico para hacerlo. Un tema importante de la psicología cognitiva es el proceso de resolución de problemas. La resolución de problemas depende mucho de cómo esté estructurado este problema. Hay problemas bien definidos y problemas mal definidos. Como ustedes pueden ver el concepto, los problemas mal definidos son los más comunes porque no todos los problemas de la vida real son tan claros como un problema bien definido, y la información para resolverlo no siempre es obvia. No importa qué tipo de problema estemos enfrentando, en psicología cognitiva se estima que las personas suelen seguir estos 3 pasos. La preparación, donde entienden, diagnostican el problema, la producción de soluciones y el juicio, donde se evalúan esas soluciones. Veamos un poco en la preparación, esta comprensión y diagnóstico del problema. Hay tipos de problemas, como ustedes pueden ver aquí, hay varios tipos de problemas. Por ejemplo, el texto habla de los problemas de ordenación, problemas de estructura, problemas de transformación. Y obviamente todos son diferentes y requieren diferentes habilidades de la persona. Pensemos en problemas de ordenación. ¿Qué exigen estos problemas? Recombinar elementos de una forma que satisfaga cierto criterio, ¿sí? Un crucigrama es un ejemplo de un problema de ordenación o distribución. En un problema de inducción de estructura, que estoy mencionando aquí en la diapositiva, tendremos, la persona tiene que identificar relaciones entre los elementos presentados y construir una nueva relación. Por ejemplo, las series, donde las personas tienen que pensar cuál es el número que sigue a, es una manera de averiguar si la persona puede inducir la estructura que está detrás de la serie. Y también tenemos problemas de transformación, donde hay un estado inicial, un estado meta y un método para pasar del estado inicial al estado meta. No importa cuál sea el tipo de problema, la etapa de preparación es fundamental porque nos permite desarrollar la representación cognitiva y comprenderla, asimilarla. Hay personas que dividen el problema en subpartes, hay personas que descartan información no esencial, que son pasos importantísimos en la posibilidad de resolver un problema. Otra parte muy importante en las etapas son la generación de soluciones. Cuando un problema es simple, podemos tener soluciones rápidamente en la memoria a corto plazo, pero la mayor parte de problemas no son tan simples y no se pueden resolver con un ensayo-error. Lo más probable es que nosotros hagamos lo que se llama un heurístico de análisis de medios y fines, que lo que haces es pruebas repetidas para ver si alcanzamos el estado deseado y lo que tienes actualmente. Entonces, lo que hace la persona es hacer una prueba para ir acercándose a la meta deseada. Y es un método bastante común para resolver problemas. Otro método que solemos utilizar es la formación de submetas. Hay personas que deciden trabajar, agarrar un problema y elegir metas obvias y hacer paso por paso, ¿ya? En algunos casos las metas no son tan útiles porque nos cortan el proceso de razonamiento. Un método muy interesante que fue investigado por Wolfgang Kohler
más o menos en 1920, en finales de 1920, fue el de insight o conciencia súbita. Wolfgang Kohler es famoso por haber hecho estudios con chimpancés en sus jaulas, donde les ponía unas bananas en el techo de la jaula y les ponía unas cajas en el suelo. Los animales estaban y realmente no sabían cómo resolver el problema de agarrar las bananas, hasta que súbitamente, pero se llama así, conciencia súbita, uno de ellos ponía las cajas una encima de otra y agarraba las bananas. Nosotros podemos experimentar esto en algunas ocasiones en la vida, cuando hemos estado trabajando en un tema, moviéndolo en mente, y luego rápidamente encontramos la solución, ¿no? Finalmente, la última etapa es la evaluación de soluciones. Vamos a determinar si la solución que hemos optado fue la mejor, y básicamente lo más importante es hacer esta comparación entre las soluciones que hemos tenido y la meta que buscábamos, que era resolver el problema, ¿no? Realmente hay la solución de problemas visto de manera teórica, suena bastante fácil, pero en la práctica resolver problemas tiene algunos impedimentos, algunas dificultades. Veamos algunos de ellos. ¿Por qué es difícil resolver problemas? El primero es la fijeza funcional. Nosotros tendemos a pensar en un objeto solo en términos de su uso común. Por ejemplo, si a ti te dan un periódico, se te ocurre que es por ejemplo, para leerlo. Pero tú puedes hacer una lista de unas 30 cosas que puedes hacer con un periódico que no sean solo leerlo, ¿sí? Muchos de los problemas que tenemos en la vida real no los podemos resolver teniendo un montón de herramientas de los lados porque estamos acostumbrados a ver la herramienta como algo con una sola función, ¿no? El periódico es para leer y no le vemos otras funciones que puede tener muchísimas. Justamente el pensamiento divergente va a tratar estos temas. ¿Por qué nos aferramos tanto a una sola forma de utilizar las cosas? Otra de las dificultades que tenemos para resolver problemas es el esquema mental. Un esquema mental es persistir en un viejo patrón de resolución de problemas, aunque este patrón no haya sido exitoso en el pasado. Las personas tendemos a utilizar viejos patrones de pensamiento, incluso cuando no son útiles, y básicamente cometemos errores porque aplicamos la misma medida más de una vez. Otro de los temas que estudia la psicología cognitiva es cómo llegamos a tener mayor creatividad. ¿Cómo podemos hacer que las personas tengan ideas originales o resuelvan problemas de forma novedosa? Justamente aquí, la creatividad es casi sinónimo de pensamiento divergente. La capacidad para generar respuestas inusuales, pero apropiadas a un problema o interrogante. En cambio, el pensamiento convergente produce respuestas muy lógicas y basadas en los conocimientos, pero que no suelen salirse de lo estipulado. Con pensamiento convergente a veces es muy complicado resolver problemas complejos. Con eso les he dado una visión muy rápida de dos temas principales que son pensamiento y resolución de problemas.
Created using Powtoon. ¿Qué es una paradoja? Muchas veces hemos escuchado la palabra paradoja y también debemos de recordar algunas de estas, que son muy utilizadas tanto en la ciencia como en la filosofía y las matemáticas. La paradoja es un término que se deriva de la forma latina paradoxum, que es un préstamo del griego paradoxon, que significa inesperado, increíble, singular. Etimológicamente formado por la preposición para, que significa junto a o aparte de, más la raíz doxon, opinión o buen juicio, lo que nos da un significado de lo contrario a la opinión común. También se le llama antilogía, ya que es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión general. También se considera paradoja a una proposición en apariencia falsa o que infringe el sentido común, pero no conlleva una contradicción lógica, en contraposición a un sofisma, que no es más que una falacia, una forma de decir una mentira, que solo aparenta ser un razonamiento verdadero. En retórica, la paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que implican contradicción. La paradoja es un estímulo para la reflexión. A menudo los filósofos se sirven de las paradojas para revelar la complejidad de la realidad. La paradoja también permite demostrar las limitaciones de las herramientas de la mente humana. Así, la identificación de paradojas basadas en conceptos que a simple vista parecen simples y razonables han impulsado importantes avances. Entre los temas recurrentes en las paradojas se encuentra la autorreferencia directa e indirecta, la infinitud, definiciones circulares y confusión de niveles de razonamiento, aunque no todas las paradojas son de este tipo. Así como dijimos que las más comunes son en la ciencia, la filosofía y las matemáticas, de hecho, pues propiamente es un tema de lógica, que anteriormente era parte de la filosofía. Pero también tenemos muchas paradojas en física, economía y probabilidad y estadística.
En resumen, es una forma para entender realidades más complejas a través del pensamiento. ¿Qué es la semántica? Cuando hablamos de semántica, estamos hablando del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. El signo lingüístico relaciona un significante, parte material del signo, es decir, la palabra que escuchamos, con un concepto que es la imagen que aparece en nuestra mente, el significado. Un ejemplo claro lo podemos ver en las siguientes imágenes. La palabra burro es el significante y la imagen que se forma en la mente de la chica es el significado. Miremos este otro ejemplo. La palabra bicicleta es el significante y el significado es la ilustración de esta. Allí vemos la imagen de una bicicleta. Básicamente, y como les he venido contando, el signo lingüístico relaciona un concepto con una imagen acústica, según nuestro idioma y lenguaje. La semántica la podemos estudiar desde diferentes puntos de vista. La semántica lógica desarrolla una serie de problemas lógicos de significación. Estudia la relación entre el signo lingüístico y la realidad. Las codificaciones necesarias para que un signo pueda aplicarse a un objeto y las reglas que aseguran una significación exacta. Semántica en ciencias cognitivas. Intenta explicar por qué nos comunicamos y cuál es el mecanismo psíquico que se establece entre hablante y oyente durante este proceso. La semántica lingüística estudia la codificación del significado dentro de las expresiones lingüísticas del lenguaje. Esta contrasta con otros dos aspectos que intervienen en una expresión con significado. La sintaxis es la parte tradicional de la gramática que estudia la función de las palabras. Estudia solo las reglas y principios sobre cómo construir expresiones interpretables semánticamente a partir de expresiones más simples. La pragmática es la disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. Algunos términos relacionados con la semántica. Sinonimia es la relación entre dos términos de significado similar. Ejemplo, cuerda, su sinónimo puede ser cordel, cordón, soga. Disponer, su sinónimo, colocar, ordenar, arreglar. Antonimia, es la relación entre dos términos cuyos significados se oponen. Ejemplo, vivo, antónimo muerto. Fabuloso, su antonimio puede ser ordinario, común. Polisemia, una sola palabra tiene varios significados adquiridos por aplicación o restricción de su significado. La homonimia se divide en dos. Homofonía, palabras que tienen la misma pronunciación pero se escriben diferente. Bota, zapato, bota, verbo botar. Homografía, palabras que no tienen diferencia en la forma y pertenecen a la misma categoría sintáctica. Carpa, pez, carpa, cubierta. Denotación y connotación. La denotación básicamente es la relación entre una palabra y aquello a lo que se refiere. La connotación está en función de determinadas experiencias y valores asociados al significado. Esta varía según a quien se le sugiera. Ejemplo, la palabra drogas tiene distintas connotaciones en el lenguaje militar y esta misma palabra tiene también diferentes connotaciones en un grupo médico.
El lenguaje oral es parte de un complejo del sistema comunicativo que se desarrolla entre los humanos. Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién nacido, al mirar rostros, sonrisas, otros gestos y al escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada, sino que existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. Cuando el niño aprende del lenguaje necesita conocer las personas, objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos, ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de aprender a reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. El proceso de desarrollo del lenguaje transcurre por etapas que comienzan por un desarrollo prelingüístico y lingüístico. Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas, a medida que el niño crece, tal como lo describiremos a continuación. Etapa prelingüística. Denominada también como la etapa preverbal, comprende aproximadamente de los 0 a los 12 meses de edad. También se considera como la etapa del nivel puro, debido a que el infante emite solo sonidos onomatopéyicos. Durante esta etapa, la comunicación que establece el niño con su medio familiar, especialmente con su madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo lingüísticamente, la madre utilizaba, junto con el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre el gesto y a las actividades de la madre con su hijo. Esta etapa comprende a su vez subetapas o estadios con características particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo integral del niño. Es importante observar que el niño de los 0 a los 3 meses presente un buen agarre al pecho o al biberón, que no presente un frenillo lingual y que tenga una buena audición. Cuatro y 5 meses. El rostro expresa estados de entusiasmo, respira y ríe fuertemente, escucha con atención todos los ruidos y en especial la voz humana. En su sociabilidad ríe espontáneamente. 6 meses. En su articulación emite chillidos, gruñidos y parloteos espontáneos. En su sociabilidad orienta la cabeza hacia los sonidos, sonríe y parlotea. Séptimo mes. Con frecuencia emite el sonido labial Cuando llora, se inicia en los sonidos vocales polisilábicos. Sintoniza con el medio social. Octavo mes. Articula sílabas simples como ba, ka, da. Noveno mes. Pronuncia dada o sílabas de dificultad equivalente. Imita los sonidos. Y responde por su nombre. Y 11 meses. En la articulación maneja todos los músculos bucales. En la comprensión da palmadas, dice adiós, entiende su nombre y las negociaciones. De acuerdo a su vocabulario, imita de modo sistemático. A los 12 meses, su comprensión reclama a los objetos que le atraen mediante gestos y la expresión oral. Y es aquí donde finaliza la etapa prelingüística en los niños. En esta etapa es importante observar que el niño de los 0 a los 3 meses presente un buen agarre al pecho o al biberón, que no presente un frenillo lingual y que tenga una buena audición. La etapa del balbuceo tiene gran importancia debido a la intención comunicativa que conlleva, y es cuando el bebé muestra a través de gestos y expresiones faciales sus necesidades sobre lo que quiere. Además existe una comprensión de la intención comunicativa. Antes de comenzar a emitir palabras, debe de haber un entendimiento.
Etapa lingüística o verbal. Este periodo se empieza con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de comunicación. Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo empieza, cuando este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuando se puede hablar de la primera palabra, y allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde aproximadamente el 12º mes, pasando el niño de las muy variadas emisiones fónicas del periodo prelingüístico a la adquisición de los fonemas propiamente dichos en el plano fonológico, perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de las palabras a medida que el niño crece. Dentro del periodo lingüístico se consideran las siguientes subetapas. 13 a 15 meses. Indica algunos objetos por el nombre. Pronuncia 3 o 5 palabras y aparece la jerga infantil. 15 a 18 meses. Pronuncia 5 palabras incluyendo su nombre. 19 a 21 meses. Comienza la primera edad preguntadora. Se interesa por el nombre de las cosas. Puede pronunciar unas 10 palabras, nombra, señala los objetos y dibujos. 21 a 24 meses. Responde a 3 órdenes. Pronuncia alrededor de 20 palabras. Combina 2 y 3 palabras espontáneamente formando frases gramaticales. Pide comida, repite con frecuencia las últimas palabras que dicen otras personas. Di abuela. Lela. Di abuelo. Río. Wiu. Di Sasha. Dada. Di Pío. Río. Di Barney. Mami. Ay, di Nemo. Ne. No, a ver, no dijiste Nemo, di Nemo. Nemo. Ay, a ver, di Pooh. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada. Di Lechita. Neta. Agua. Guagua. Agua. Di Lala. Guagua. No, di Lala bien. Lala. Bravo. 2 a 3 años. Emplea verbos auxiliares. Tiene un lenguaje comprensible y un dominio de la mayor parte de la gramática de su lengua materna. 4 a 5 años. Domina virtualmente la gramática. Utiliza los pronombres en el siguiente orden: yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Desarrollo de la inteligencia. 6 a 7 años. Madurez neuropsicológica, lenguaje abstracto y pensamiento lógico. Si para los 24 a 30 meses el niño no dice más de 2 o 4 palabras, no será normal. A los 5 años, el niño debe expresarse con cierta fluidez y rapidez cuando se comunica. Expresa sus sentimientos y lo que desea. Será normal si no pronuncia la R bien o alguna otra letra. La importancia radica en que se logre comunicar con los demás. Después de esta edad ya tendrá todo el repertorio de sonidos completo. Yes, muy bien.
Pensamiento creativo. Con este video quiero explicar de manera muy sencilla cómo el pensamiento puede ser tu mejor aliado para tratar todo tipo de situaciones emocionales que perturban tu paz interior. El pensamiento es una actividad mental. Es la respuesta de una máquina perfecta activada a lo largo de nuestra vida. El pensamiento es el responsable de la creatividad. Formula las ideas, conceptos, inquietudes, razonamientos, soluciones e innovaciones. Aquí se generan las preocupaciones producto de los problemas que afrontamos todos los días. El pensamiento actúa en todo momento. Se podría definir como esa voz interior que nos acompaña durante el día y en las noches en forma de sueño. El pensamiento viene acompañado de imágenes, sensaciones, percepciones, emociones y sentimientos. Todo cuanto existe fue pensado. Lo que vemos y lo que está en su etapa de creación pasa por la experiencia del pensamiento. El pensamiento es capaz de propagarse hacia nuestro entorno y sobre todo hacia nosotros mismos, ya que podemos palpar sensiblemente su manifestación. El pensamiento tiene una carga energética y varía de acuerdo a nuestra conducta. Si sentimos odio, miedo, tristeza, ira, envidia, etc., se puede decir que el pensamiento tiene una carga de energía negativa. Pero si sentimos amor, perdón, gratitud y esperanza, entonces la carga energética del pensamiento es positiva. Ambas cargas energéticas tienen su consecuencia tanto en lo personal como en nuestro entorno. El pensamiento cuenta también con ritmo y frecuencia y se altera de acuerdo a nuestro estado emocional. Cuando experimentamos estrés, ansiedad, angustia y depresión, se puede decir que estamos afectados dramáticamente en nuestra salud personal, pero también incidimos en nuestro entorno. Lo ideal sería mantener un ritmo de pensamiento estable, con pocos sobresaltos y una frecuencia prolongada. Es decir, que evitamos caer en estados de conducta negativos constantemente. Los síntomas de un pensamiento en crisis generalmente son estrés, falta de aliento, fatiga, falta de sueño, etc. Cuando se llega a este estado de crisis, se convierte en un círculo vicioso muy difícil de salir de él. El pensamiento es el responsable del bienestar o malestar de las personas. Es el principal agente interior causante de todo lo que nos pasa, tanto negativo como positivo. Sintonizar pensamientos negativos es sinónimo de experimentar baja estima, ansiedad, insomnio, tristeza, agresividad, incertidumbre. Muchas personas, para escapar de estos pensamientos, acuden a los antidepresivos, tranquilizantes y todo tipo de drogas, pasando a ser adictos a estos medicamentos, que en muchos casos son irreversibles. En cambio, cuando sintonizamos pensamientos positivos, logramos mantener un ritmo y frecuencia estable en nuestra conducta, lo que permite una buena salud mental, tranquilidad, creatividad y por consiguiente mucho entusiasmo y prosperidad en tu vida. El naturalista e investigador Masaru Emoto pudo demostrar que el pensamiento influye en el agua, conocido por sus controvertidas afirmaciones que las palabras, oraciones, sonidos y el pensamiento dirigido hacia un volumen de agua influirían sobre la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo. El doctor Masaru fotografió con potente microscopio los cristales de agua congelados expuestos a diferentes tipos de energía, pudiendo demostrar su transformación cuando se expone a música clásica o a rock heavy metal, o cuando se expresa amor a diferencia de odio y resentimiento. Esto demuestra que el pensamiento afecta a nuestro cuerpo y mente, positiva y negativamente,
y todo depende de qué lado te sintonizas. El pensamiento está presente en la familia, en los amigos y en el trabajo. Por eso, ¿cómo quieres sentirte en tu entorno? ¿Y cómo quieres que te vea tu entorno? Con todo lo antes visto, ¿qué piensas hacer ahora con el pensamiento? Muy fácil. Sintoniza el pensamiento creativo y formula nuevas ideas para salir de la crisis. Un pensamiento budista dice que si el problema tiene solución, no hay de qué preocuparse. Pero si el problema no tiene solución, preocuparse no sirve de nada. Ahora, pon en práctica el pensamiento creativo. Desecha el pensamiento perturbador e impide que se propague la carga negativa en tu mente y cuerpo. Toma el control del pensamiento y sintoniza ideas positivas, motivadoras e estimulantes. Unos consejos para estabilizar el pensamiento son: relájate y reflexiona sobre la situación. Frena los impulsos, no anticipes, escucha otras versiones de contenido positivo. Cierra tus ojos y siente la respiración por 1 minuto. Esto calmará tu mente y te permitirá controlar el pensamiento para que surjan nuevas ideas. El pensamiento creativo es la salida para todas las crisis, para encontrar solución a los problemas, para generar salud y bienestar, para llevar una vida plena de alegría, para evitar las enfermedades, para evitar las adicciones, para controlar el dolor y el sufrimiento. Ahora ya lo sabes. Cuida el pensamiento y sintoniza el canal de la creatividad. En mis próximos videos estaré ofreciendo más ideas para hacer uso del pensamiento creativo, a fin de tratar trastornos emocionales y otras molestias que afectan tu mente y cuerpo. Gracias por tu tiempo y comparte este video con tus familiares y amigos. Pensar fuera de la caja, pensar de otra manera. Usar tu hemisferio izquierdo. Todos hemos escuchado de esto. La pregunta es, ¿qué tan difícil es pensar de esta manera? El pensamiento lateral lo puede hacer cualquiera. No se requiere ser un genio. No es algo con lo que se nace. El pensamiento lateral es simplemente darle una sacudida a nuestro cerebro para que no genere ideas de la manera tradicional, sino que lo haga de nuevas maneras totalmente diferentes. ¿Qué tan difícil es pensar de esta manera? Nada difícil, es muy sencillo. En este curso veremos varias técnicas que te ayudarán a sacar ideas que nunca pensaste que podrías producir. Algunas serán muy normales, pero otras totalmente diferentes a lo que has vivido alguna vez. Muchas de las empresas líderes mundiales utilizan el pensamiento lateral para generar sus nuevos productos o servicios. Prepárate para pensar diferente. Veremos algunas técnicas muy útiles, por ejemplo, el análisis morfológico, que consiste en descomponer el problema en partes relevantes, para después tabular debajo de cada parte variaciones y o características. Veremos además el brainwriting. Es como una lluvia de ideas, pero por escrito. Esta sobre todo sirve para personas que no son muy abiertas. También el modelo 635, que consiste en que 6 personas se les presenta un problema, escriben 3 ideas en un lapso de 5 minutos máximo, pasarle la hoja a su compañero para que escriba 3 ideas basadas en las 3 primeras ideas. Esta operación se repite hasta que hayan pasado todos los integrantes. Tendríamos 108 ideas en 1 hora. Otra metodología que veremos será la galería de famosos, que consiste en inspirarnos en frases célebres de famosos. Las ideas animadas es otra técnica creada por Kaoru Ishikawa y consiste en dividir un problema en atributos o partes, dibujar símbolos. Y en este aspecto es muy importante ver que cada símbolo saca abstracciones bastante interesantes
que nosotros tenemos en nuestro subconsciente. La provocación es otra de las técnicas. Esta fue creada por Edward Bono. Esta también la veremos durante el curso y consiste en solucionar el problema con ideas muy fuera de la realidad. La idea es sacar el cerebro del contexto normal. De eso se trata el pensamiento lateral. Finalmente veremos otra técnica que se llama la inversión. Consiste en invertir el planteamiento y resolverlo de esta manera. Esta técnica es muy divertida porque en vez de resolver lo que realmente pasa, resolvemos totalmente lo contrario. Este es un adelanto de lo que vamos a ver en la clase. Yo creo que te va a interesar mucho. Bueno, pues mind mapping, que sería los mapas mentales en inglés, mind mapping. Vamos a ver qué es eso, cómo se usa, qué programas tenemos y cómo podemos utilizar esta herramienta. Bueno, haciendo una metáfora, de un mapa de una ciudad, en este caso Madrid, imaginemos que en el centro de la imagen, en el centro del mapa, ponemos el foco, en este caso la Puerta del Sol, sería el centro de la ciudad, probablemente el centro de España. Bueno, y fijaros que desde el centro parten calles radiales. Hay unas calles principales, como la calle de Alcalá o la calle Mayor, y luego otras calles secundarias, calle Arenal, etcétera, ¿no? Bueno, pues exactamente en un mapa mental vamos a tener un foco, un centro, vamos a tener unas ideas principales y vamos a tener unas ideas secundarias, como estas calles secundarias. ¿Qué ocurre si no tienes un mapa y vas por la ciudad? Que te pierdes. ¿Qué ocurre si tienes un proyecto, quieres lanzar una idea, un negocio, quieres hacer una presentación, quieres recordar un libro, resumir un libro, quieres estudiar? Sin un mapa te pierdes. Así que os voy a dar el mapa para que no os perdáis cuando tengáis una idea, un proyecto, un negocio, una conferencia, un curso, en fin, cualquier cosa que tengáis que hacer. Sí, también unas vacaciones. Si vas a organizar unas vacaciones, un mapa mental también te va a ayudar a organizarlo de una forma perfecta. Antes de explicaros qué es un mapa mental, déjame poner otra metáfora, y esta es la de un árbol. Mirad, en un árbol es verdad que también hay ramas principales y también hay ramas secundarias. Así que un mapa mental sería como un árbol en el cual hay una copa, en el cual hay unas ideas principales y luego hay ideas de subideas, de subideas, de subideas, hasta hacer las ramas, hasta llegar a la rama más pequeña o a la hoja más pequeña. Desde luego un árbol se parece muchísimo a un mapa mental en cuanto a la forma. Bueno, ¿cuáles serían las claves? Yo me quedaría con 3 palabras. Para resumirlo, en un mapa mental son palabras, es decir, hay que utilizar palabras, frases tal vez como mucho, hay que utilizar imágenes para ser visuales y luego hay que establecer asociaciones, es decir, hay que relacionar todas estas imágenes y palabras para que tengan un sentido y tengan un sentido de unidad, de idea. Mirad, vamos ya a ver el primer mapa mental. Esto es un ejemplo nada más, está en inglés, pero no importa. Este podría ser un mapa de una jornada, es decir, mis tareas de hoy. Fijaros que en el foco, en el centro, están mis tareas de hoy y luego voy radiando, voy sacando estos brazos de colores de una forma radial, parten todos del centro y se expanden, y ahí pondríamos mis tareas por la mañana, mis tareas al mediodía, mis tareas por la noche, mis tareas o por la tarde, o mis tareas incluso a la hora de comer, si tengo citas o tengo alguna actividad personal, etcétera, ¿no? Así que fijaros que de esas ideas principales se abren ideas secundarias que igual llevan a otras ideas secundarias. Por lo tanto, a esto le llaman el organigrama de la mente. La mente piensa así. La mente no piensa secuencialmente. La mente no utiliza listas. Esas listas que hacemos para ir a la compra, al súper, eso no le gusta a la mente. La aburre, la tonta, la duerme. La mente es más rápida que todo eso y lo quiere todo a la vez. Quiere toda la escena a la vez y un mapa se lo da. Un mapa le da todo a la vez. Y luego ya iremos enfocando en cada momento, pero la mente lo quiere todo a la vez. Y la mente quiere colores. Y la mente quiere imágenes. Así que la mente, si le das todo eso a tu mente, despiertas tu mente y empiezan a florecer esas ideas, esas genialidades, esa intuición, esas buenas ideas, ¿no? Entonces, ¿para qué puedo usar yo esto? Un mapa mental, ¿cómo lo voy a usar? Bueno, pues para generar ideas para resolver pues un problema, una situación o lo que sea, ¿no?
para potenciar la creatividad, es decir, en cualquier proceso, ya sea escribiendo un libro o desarrollando un producto nuevo, un servicio nuevo, ¿no? Para aclararme, para organizar mis ideas, para ponerlas en orden, para verlas todas en conjunto, para relacionarlas, para priorizarlas, para ver qué idea es prioritaria o qué paso, qué acción es prioritaria, qué jerarquía hay, para recordar mejor, es decir, solo el hecho de hacer un mapa mental es como hacer aquellas chuletas que hacíamos cuando éramos jóvenes en la escuela, que solo por hacerlas ya recordábamos bien, es decir, solo por hacerlas ya estábamos estudiando. Así que si haces un mapa mental vas a recordar muy bien aquello que es su contenido. Por ejemplo, yo te recomiendo que lo hagas para una conferencia y te vas a acordar muy bien de lo que tienes que decir en tu conferencia. Otra de las cosas otra utilidad que tiene es que te da una visión global del todo, no por partes, sino del todo. Lo ves todo en una página, en una hoja, en una pantalla, no necesitas más. Nada de tochos, de muchas páginas, de traspapelar, todo en una página, todo en una pantalla, visión global. Luego facilita mucho el manejo de la información, es decir, te permite dosificarla, te permite organizarla, priorizarla, ordenarla, te permite muchas cosas. Incluso puedes poner links, puedes poner fotos, puedes poner notas, archivos, etcétera. Y hecho todo esto te permite asociar las ideas. Ya sabes que la creatividad no es tener ideas raras, la creatividad es asociar ideas normales. No hace falta que sean raras o muy nuevas, sino asociar cosas normales hasta crear una cosa extraordinaria, ¿no? Pues eso lo hace muy bien un mapa mental. Y básicamente lo que conseguirás es ahorrar tiempo, ganar mucho tiempo y ganar muchísima concentración. Enfocarte mucho en lo que estás haciendo. Bueno, yo creo que si quieres éxito necesitas las mejores herramientas y el mapa mental es una gran herramienta. No puedes no usarla, no puedes permitirte no usarla. Leonardo da Vinci las utilizaba y algunos otros, Einstein también. Muchos genios las han usado. Yo creo que no te puedes permitir en tu vida ni en tu negocio no usarlos, porque son una herramienta ganadora. Bueno, como decía antes, te van a ayudar mucho en elaborar una presentación en tu empresa, en tu negocio, o a organizar una conferencia, llevar un mapa mental y dejarlo encima de la mesa y tener esa referencia visual cerca de ti te va a dar mucha seguridad, te va a dar orden, te va a dar coherencia, te va a ayudar mucho a impartir una conferencia y a prepararla también, está claro. Si tienes que elaborar un informe, te va a ayudar a organizar toda la información que necesitas plasmar en ese informe. Antes de hacer el informe, haz un mapa mental. Por ejemplo, yo que escribo libros, antes de hacer un libro, siempre hago el mapa mental del libro, siempre. No se me ocurriría hacerlo de otra forma. Planificar tu trabajo desde tu jornada, tu mes, a tu año, a tus objetivos, etcétera. Si vas a negociar con alguien, lleva un mapa mental con los puntos a negociar, con tus ases en la manga, con lo que le vas a pedir, con lo que le vas a dar, etcétera. Lleva un mapa mental o hazlo antes de hacerlo. No improvises jamás una negociación o una conferencia o una presentación. Si tienes una llamada telefónica también importante, lo mismo, no la improvises. Ten un mapa mental con los puntos que quieres tocar, el orden en que los quieres tocar, etcétera, etcétera. Si es una llamada importante, obviamente. Si vas a emprender un proyecto, una empresa o un negocio, pues más que más. Haz muchos, no uno, haz muchos mapas mentales, muchos. Y los podrás ir haciendo por temas, por departamentos, por proyectos, por pasos, etcétera. Si quieres resumir, por ejemplo, un informe de 20 páginas en una página nada más, haz un mapa mental. En este sentido también te lo recomiendo para resumir libros. A mí me gusta leer, leo un par de libros a la semana y aquellos libros que más me impactan, luego los resumo en un mapa mental. ¿Por qué? Porque al hacer el mapa mental lo que tengo que hacer es recordar, repasar y eso me ayuda a memorizar y me ayuda a poner en su lugar todas las ideas que hay en un libro que suelen ser extensos. Y siempre, si quiero repasar el libro, le echo un vistazo al mapa mental y a golpe de ojo en una página nada más tengo las ideas principales del libro. Otra cosa que te va a servir es para resumir una reunión que habéis tenido en el departamento, en la empresa, con un cliente. Haz un mapa mental, distribúyelo si crees que es necesario o úsalo para ti nada más, etcétera. Cuando tengas un problema, pues también un problema de salud, un problema personal, un problema económico, un problema profesional. Cualquier problema se resuelve mejor
y tendrás más ideas si te sientas en una cafetería, en un sitio chulo, tranquilo, sacas un par de o tres de rotuladores y una hoja en blanco, nada más, no hace falta nada más. Y luego, obviamente, si vas a preparar pues, una entrevista de trabajo o de venta o tienes una cita, pues yo te recomiendo hacer un mapa mental para saber de qué vas a hablar, qué vas a vender, qué vas a proponer. Mirad, otro... En el vídeo de hoy te voy a hablar de un recurso que muy probablemente ya estés utilizando y que a lo mejor no sepas qué nombre tiene y que te ayudará a generar muchas ideas nuevas. Es el llamado pensamiento metafórico. El pensamiento metafórico es utilizar metáforas para generar ideas. Te voy a poner, la manera más sencilla de entenderlo es mediante un ejemplo. Imagínate que tú eres cocinero y te gusta la pintura también. Entonces, la pintura, cuando tú ves cuadros de pintores que te gustan, o a lo mejor ves un cuadro pues no sé, que lo ves en una revista o en una galería, es como si tú internamente tuvieras como una especie de códigos, de metáforas que te relacionan cosas representadas en los cuadros con ingredientes en la cocina. Entonces, a lo mejor, pongamos un ejemplo, ¿no? Que si ves un cuadro, pues a lo mejor un cuadro abstracto, tampoco tiene por qué ser un cuadro realista. Un cuadro abstracto con colores, que imagínate pues que ves cosas rojas, cosas azules, y a lo mejor para ti las cosas rojas pues simbolizan frutos rojos, y los trazos azules pues a lo mejor puede simbolizar para ti el mar, y entonces te ayuda a unir ideas como por ejemplo cocinar algo con alguna salsa con frutos rojos y pero un poco salada, ¿no? Pues, o con alguna especia que le dé ese toque un poco más salado, y bueno, pues a partir de ahí, de ese cuadro y de las metáforas que representan esos colores, esas imágenes que están viendo plasmadas en los cuadros, te ayuda a unir ideas y generar una receta nueva o empezar a crear una receta nueva. Esto seguramente tú ya lo estás utilizando y bueno, pues eso tiene un nombre, se llama pensamiento metafórico y es uno de los recursos más sencillos y más fáciles de utilizar para generar ideas nuevas. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si es así, te pido por favor que me ayudes a difundir todos estos vídeos, este contenido sobre creatividad, dándole a compartir, pulsando los pulgares para arriba, y si quieres recibir más información, todo el contenido que voy generando, suscríbete a mi boletín en solerano.com. Te mando un beso muy fuerte, te deseo un gran y feliz día y nunca olvides jamás, por favor, que si estás vivo, eres creativo. ¡Chao! Hola a todos. Las personas normalmente nos preguntamos en diferentes momentos de la vida: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué mi marido me trata como me trata? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué las personas son así? ¿Por qué si yo soy tan buena se portan así conmigo? ¿Qué pasará que no tengo dinero? ¿Que el trabajo no me funciona? Todas esas preguntas que nos generamos los seres humanos, vamos a tener respuestas en una serie de videos que vamos a presentar. Ahora sí, mi nombre es Marisela Ochoa y la intención de todo esto es resolver estas preguntas. Todas las personas pasamos por momentos difíciles y a veces es importante tener asesoría para saber cómo seguir adelante. Entonces, en esta serie de videos vamos a ir explicando cómo funciona el ser humano, a qué venimos a este mundo y cuál es la razón por la cual nos sentimos como nos sentimos. ¿Sale? Así es de que empezamos. Y bueno, el primer video vamos a hablar de las emociones. En este momento vamos a tratar cómo funciona nuestro organismo, que estamos sintiendo en el cuerpo lo que sentimos,
¿Qué es lo que está pasando conmigo cuando estoy agobiada, cuando estoy cansada, cuando estoy enojada? Las personas que se sienten deprimidas, todo esto que pasa aquí adentro en mi cuerpo que no sé cómo controlar. Creemos que podemos controlar las cosas, pero en realidad no podemos. Y nos hace sentir en paz soltar el control. Entonces, todas estas emociones son biológicas. Desde niños nos dijeron, no llores, no tienes por qué enojarte, no hagas berrinche, no tienes por qué sentir miedo. Entonces, como somos niños y tenemos la información de los adultos que son nuestros ídolos y de quienes estamos aprendiendo y que tanto nos aman, en el inconsciente, en nuestra mente inconsciente se nos guarda una información. Si mi papá o mamá me dice que no llore, entonces es porque es algo que no debo hacer. Dependiendo de cada niño empezamos a catalogar las emociones. Pero la orden es no sientas. Y nuestro cuerpo viene con estas emociones que no podemos contener. Las emociones ni se reprimen, ni se controlan, ni puedes aguantarlas. Cuando te las aguantas llega un momento en que el cuerpo lo manifiesta y te arroja un síntoma. O también podemos crear vivencias en las que seguimos repitiendo las mismas emociones. Y bueno, hoy vamos a explicar biológicamente cómo funcionan nuestras emociones, cómo funcionan en el cuerpo y cómo se activan. Vamos a utilizar un lenguaje que el común denominador de las personas pueda comprender, ¿sí? No nos vamos a meter en muchos detalles de cómo funciona el cuerpo, de cómo funciona el organismo. Hay gentes experimentadas que han estudiado todo esto. Los médicos, por decir algunos, saben perfectamente cómo funciona esto, pero el lenguaje que vamos a utilizar va a ser muy sencillo para que todo el mundo lo comprenda. Nos vamos a ahorrar algunas partes y lo vamos a hacer muy concreto. Y bueno, lo primero que debemos saber es que en nuestro cerebro tenemos neuronas, ¿sí? Estas neuronas son las que están determinando cómo funcionamos. Y por aquí les voy a hacer un dibujito de cómo están las neuronas en nuestro cerebro, ¿sí? Tenemos una serie de neuronas, todas ellas se conectan entre sí. Las vamos a poner de esta manera y funciona así. Cuando nosotros tenemos pensamientos, estas neuronas se conectan. Cada conexión es un pensamiento. ¿Vamos bien? Entonces, estamos hablando que estos pensamientos que se generan en las neuronas, aproximadamente manejamos 80,000 por día, de 70,000 a 90,000. Vamos a poner 80,000 por día. Y tenemos aquí 80,000 por día. ¿Se dan cuenta? 80,000 pensamientos y ni siquiera sabemos qué estamos pensando. Entonces, de estos 80,000 pensamientos diarios, 63 aproximadamente por minuto. 63 por minuto. Y nosotros solo somos conscientes de 3 de cada minuto. Estamos hablando de que tenemos conciencia solo del 3% de nuestros pensamientos. En cada minuto solo 3 pensamientos, ¿sí? Y los otros 60 de cada minuto, ¿en dónde quedaron? ¿Qué está pasando con estos 60 pensamientos de cada minuto? Bueno, pues lo que pasa es que estos 60 pensamientos están activando estas conexiones neuronales, ¿sí? Y estas conexiones neuronales nos crean consecuencias. ¿Cómo funciona esto de los 80,000 pensamientos por día? Imaginemos que vamos a casa de la vecina porque tiene una revista de nosotros, ¿sale? Entonces, en lo que salimos de la casa, vamos con la vecina, tocamos, y de repente, depende de la hora, están comiendo. Y la vecina nos da la revista y nos invita a pasar a comer.
pasa, vamos a comer, estamos comiendo. Y tú le dices, no, gracias, ya me tengo que ir. Recoges tu revista y sales de la casa, y cuando te diriges camino a tu casa, empiezas a sentir algo y me siento rara y no sé por qué. Cuando llegas a tu casa te preguntan, pues, ¿qué tienes? Es que me siento rara. ¿Qué te dijeron? Nada, solo fui por mi revista, regresé, pero me siento rara. Y ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. Solo decimos rara. No nos estamos dando cuenta de qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, lo que realmente pasó, la historia que tenemos de fui, recogí mi revista, regresé y me siento rara, está en los tres pensamientos conscientes de cada minuto. Y así podemos armar una historia de 10-15 minutos con estos 3 pensamientos conscientes. Entonces imagina, cuando te está pasando algo en tu vida, lo que estás contando son solo los 3 pensamientos conscientes de cada minuto. Hay una historia oculta de la que no te estás dando cuenta. Y bueno, lo que realmente pasó fue, voy a casa de mi vecina, toco la puerta, abren, y cuando están comiendo ahí todos, yo huelo sopa. Entonces mis neuronas empiezan a conectar con todos los recuerdos de sopa, asociaciones inconscientes, ¿sí? Hasta llegar a un momento, que obvio no es consciente, llega un momento en el que, sopa, mi abuelita me hacía una sopa muy rica y mi abuelita ya se murió. Y eso es lo raro que estaba sintiendo, se llama tristeza. Si nos damos cuenta cómo estamos funcionando, no tenemos ni idea de lo que está pasando aquí en nuestra cabeza, ¿sí? Estas neuronas se activan por medio de los sentidos. Es lo que yo huelo, lo que veo, lo que escucho, lo que estoy probando y lo que siento con el tacto, ¿sí? Entonces, si yo voy por la calle y salí muy contenta y de repente me enojo y regreso y digo, es que el calor o la lluvia o había mucha gente, y le estoy echando la culpa a todo afuera, al clima, a las personas, a todo afuera, y no me doy cuenta que quizás mi ojo pudo haber captado algo que me hizo sentir algo. Sí, vamos ubicándonos cómo está funcionando nuestro cuerpo, nuestro cerebro, para que una persona comience a estar tranquila y a vivir en coherencia y en armonía. En mi experiencia ha sido muy importante que sepan este funcionamiento. Cuando sabemos cómo es que estamos funcionando, es como que podemos soltar aquello de la mala suerte, la buena suerte, y el de que mi vida está dirigida por algo que yo no sé qué es, pero qué mal me va. Entonces es como que empiezas a tomar un poquito las riendas de tu vida, de tu cuerpo. Bueno, entonces así están funcionando los pensamientos conscientes y los inconscientes, ¿sí? Cuando viene una persona a consulta y me quiere platicar la historia, como lo dice mi maestro Enrique Corbera, dice, no me cuentes tu historia porque contaminas mi inconsciente. Entonces, si tú me cuentas la historia, me estás contando solo estos 3 pensamientos conscientes de cada minuto. Y los otros 60 son los que te están activando todo eso que te está pasando. Entonces, a esos 60 es a donde vamos, a descubrir el resentir oculto. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, ya que observamos esto, vamos a continuar con las neuronas. Estas neuronas, con cada conexión, están generando impulsos eléctricos. Tenemos una tormenta eléctrica adentro de nuestro cerebro, ¿sí? Con todas estas conexiones. Entonces, de acuerdo a cómo tú estás pensando, es lo que estás generando en tu cuerpo. Este pensamiento manda la orden a una bombita que tenemos en el cerebro, por llamarlo de alguna manera, que se llama hipotálamo, ¿sí? Hay otros funcionamientos del cerebro y a dónde dirigen las sustancias y todo, pero para lo que nosotros necesitamos nos vamos a referir al hipotálamo.
Entonces, este pensamiento manda un estímulo al hipotálamo y este hipotálamo se encarga de soltar sustancias que son llamadas neuropéptidos, hormonas. Entonces, estas sustancias, que es la química de tu cuerpo, es lo que llamamos emociones. Que antes era así como que, pues ¿dónde están? Mejor aplácate, cálmate, no pasa nada. Pero es algo biológico, es una química en tu cuerpo. Y no puedes con otro pensamiento decir, hipotálamo, no sueltes sustancias. Entonces, no podemos controlar eso, no lo podemos controlar. Estás teniendo un pensamiento que te genera estrés, es decir, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero para comer, para mantener a mi familia. Este pensamiento suelta sustancias de estrés y esas sustancias de estrés se meten en tus células. Tus células tienen receptores en el afuera que se encargan de estudiar el entorno de la célula. La célula es la unidad más pequeña de conciencia que existe. ¿Sí? Esta célula tiene conciencia de sí misma y de su entorno. Entonces, estas sustancias, que son las emociones, los neuropéptidos, se meten en las células. Una célula está encargada de sus funciones, eliminar toxinas, convertir el azúcar en energía, se encarga de los minerales, etc. Tiene infinidad de funciones. Cuando tú estás teniendo pensamientos de estrés, esta célula está recibiendo sustancias que la mantienen en estrés. Y es cuando las células empiezan a distorsionar su información, ¿sí? Y dejan de cumplir con sus tareas, dejan de hacer su función. Entonces, esta célula va a generar más células nuevas y además entre ellas se están comunicando. Cuando genera células nuevas, estas células nuevas nacen adictas a estas sustancias y a tus pensamientos. Entonces, estamos hablando que somos adictos a los mismos pensamientos, ¿sí? Y estos pensamientos generan tus hábitos. Y si tú no cambias tus pensamientos, entonces no va a cambiar tu vida. Y lo que está pasando alrededor tuyo va a ser siempre lo mismo. Tu pareja se va a seguir portando igual, el trabajo va a seguir estando igual, la carencia de dinero va a seguir estando igual, tu salud también. No va a venir nadie a cambiarte las cosas. Esto es un cambio interno, es un cambio interno. Entonces es muy importante observar cómo estás funcionando por dentro. Es tu pensamiento, genera sustancias, que son las emociones, que están llenando tus células y así como están tus células se siente tu cuerpo. Entonces, es muy importante aprender a distinguir pensamientos. Los tenemos acá. Porque a veces llegan personas y le digo, ¿y qué estás pensando? Y se confunden a la hora de contestar. ¿O qué estás sintiendo? Es que pienso que... Es como que no sé dónde siento y dónde pienso, ¿sí? Los pensamientos siempre van a estar acá. Y es muy importante observarlos. Hay herramientas muy buenas para detenerte y observar tus pensamientos, ¿sí? Sentir, voy a sentir acá, ¿sí? Entonces, en el pecho es como encontrar mi centro, ¿sí? Entonces, en el cuerpo es donde se sienten las emociones. Y en la cabeza es donde estoy observando mis pensamientos. Y aquí entra el efecto observador. Es muy importante empezar a ser observador de nosotros mismos. Cuando tú observas algo, es como que, ay, me están viendo y me paro más derechita, ¿no? Entonces, cuando tú observas, las cosas empiezan a comportarse de diferente manera. Si tú te detienes cuando estás teniendo algunas circunstancias que te mantienen en estrés, te detienes y cierras tus ojos un momento y observas lo que estás pensando, esos pensamientos comienzan a disminuir. Además que te enteras exactamente qué está pasando conmigo, qué pensamientos tengo que están haciendo que yo sienta esto, ¿sí? Las emociones, para sentirlas en el cuerpo, las dividimos en 4. Tristeza, alegría, enojo y miedo.
La alegría nadie la juzga, ¿verdad? Cuando estamos contentos, pues todo está muy bien. Pero es importante tener los dos polos, porque si no tienes uno, no tienes la comparación de qué se siente el otro. Entonces venimos aquí a este mundo a sentir. ¿Y qué creen? Hemos estado evitando eso. Y de repente estás triste y te dan un consejo. Aguas con esos consejos, ¿eh? Te dan un consejo. ¿Por qué no te sales al cine? Ve a distraerte. Esto es lo más terrible que podemos hacer. Distraerte de ti mismo. No puedes huir de ti. Y la gente está corriendo y llenándose con actividades y con cosas para no sentir lo que traigo aquí adentro. Pero la clave de cambiar las cosas es sentir lo que traigo aquí adentro. Entonces, cuando te detienes y observas tus pensamientos y sientes tus emociones, es ahí cuando las cosas comienzan a cambiar. ¿Sí? Pasa que cuando tú observas tus pensamientos, estas conexiones, y a sentir tus emociones, estas conexiones dejan de estar ahí. Es como que pierden la información que las hace juntarse. En la medida que tú practicas observar tus pensamientos y sentir las emociones, vas a ir cambiando el funcionamiento de tus neuronas. Y todo esto es con las repeticiones. Así como de niños nos enseñaron a caminar y te levantaban y andabas un rato y luego te caías. Te levantabas, andabas y te caías. Y en base a error y acierto es como estamos funcionando en esas repeticiones. Entonces es igual. Si tú repites los mismos pensamientos todos tus días, tu organismo se va a sentir igual. Si tú comienzas a observar tus pensamientos y a sentir tus emociones, no a huir de ellas, tampoco a controlarlas, porque no puedes respirar profundo o imaginarte otra cosa y estas sustancias dejaron de salir. No, por lo menos al principio. Todo esto que estamos haciendo es para todas estas personas que están apenas introduciéndose en todo esto del cambio. ¿Sí? Vamos a hablar en diferentes niveles, que, bueno, ya sabemos que no tanto niveles, pero empezamos desde abajo, ¿sí? Es para los principiantes. Entonces, es importante sentirlas en un principio. Es muy importante. Cuando estos pensamientos comienzan a ser diferentes, las conexiones comienzan a ser diferentes, las sustancias que generen tu organismo también van a ser diferentes. Hay sustancias como endorfinas, dopamina, serotonina, feromonas, todas esas sustancias, ¿no? Muchísimas más. Entonces, cada una de ellas se encarga de hacerte sentir de determinada manera, ¿sí? Por ejemplo, a una persona que está deprimida, se dice que hay una ausencia de serotonina. Entonces, la pastillita te estimula para que segregue la serotonina y te mantiene en un estado como de tranquila, adormecimiento, ¿no? Y ya está en paz. Pero sigues generando pensamientos. Entonces, una pastillita no te va a dar la solución interna. ¿Sí? Han venido personas aquí a sesión con depresiones de 4 años y cuando aprenden a hacer esto, a lo mucho en 3 semanas ya se están sintiendo diferentes. Porque las sustancias que genera su hipotálamo son diferentes. Entonces, aprenden a estar en paz. Nos damos cuenta que estar triste está bien, que estar enojado también está bien y que sentir miedo está bien. Pero hay maneras de sentir esas emociones. No vas a estar enojado y arrojarle tu rabia a toda la gente. Hay maneras. Entonces todo esto se puede aprender. ¿Vamos bien? ¿Me siguen, como diría mi maestro? Hasta aquí. Entonces, hablamos de las emociones. Cuando nosotros estamos alegres, ¿sí les ha pasado que de repente les cuentan un chiste? ¿Sí? De esos chistes que te duele la barriga y hasta te duele la mandíbula y las mejillas de tanto reírte. Entonces, cuando te están contando un chiste, no estás pensando en el pasado ni en el futuro. Estás en el chiste totalmente presente contigo,
con tu cuerpo, sintiendo el dolor de panza y sintiendo el dolor de las mejillas, el entumecimiento. Estás sintiendo tu cuerpo. Estás totalmente presente, momento presente contigo. Eso es lo que hace la risa, es lo que te hace cuando te cuentan un chiste. ¿Sí? Hay un estímulo, se conectan tus neuronas, las sustancias que salen te mantienen en ese estado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos tristes? Es lo que les comentaba. Sal y distráete, tienes que distraerte. Y estoy enojado y me enojo con todas las personas, pero no me pongo a ver qué está pasando dentro de mí. Entonces, con todas las emociones funciona igual que con el chiste, que con la alegría. Te pones a sentir y no huyes de lo que estás experimentando. Como con la risa, te quedas sintiendo tu dolor de panza, de tanto que te ríes, y tu dolor de mejillas. Estás ahí presente, igual con el enojo. Estoy observando los pensamientos que genero que me hacen sentir enojo y estoy sintiendo el enojo. Igual con la tristeza, observo los pensamientos y siento en mi cuerpo la tristeza. Todo eso va a ser interno. Con el miedo. El miedo tiene que ver con el futuro. Si se fijan, generamos preguntas en la cabeza como, ¿y si me pasa? ¿Y si no tengo? ¿Y si no puedo? ¿Y si se va? ¿Y si me deja? Entonces, todos esos ¿y si? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Todo eso es futuro. Es algo que no está en este momento, pero mi cerebro está generando ese miedo por un momento futuro. No es real, pero está en mi cerebro, ¿sí? Entonces, como están generando mis pensamientos eso, hay que observar los pensamientos de miedo y sentir el miedo. Es la única manera de empezar a cambiar y de salir de estas adicciones, de tu biología. Si te fijas, no hay diferencia entre un alcohólico o una persona que se droga a una persona que parece ser normal. Todos estamos experimentando adicciones. ¿Adicciones a qué? A los mismos pensamientos, a la misma química de tu cuerpo y a sentirte en tus células, en tu cuerpo de la misma manera. Entonces somos adictos. ¿Adictos a qué? A ser víctima, adictos al drama. Hay personas adictas a comprar mucha ropa o adictos a tener muchos carros o muchas mujeres o muchos hombres también. Entonces es un vacío. Es esta necesidad de más y nunca estoy lleno ni satisfecho conmigo. ¿Sí se fijan? Entonces experimentamos estas adicciones y sentir las emociones es la manera de salir. Cuando estas células están teniendo su dosis, imaginen de repente que todo está tranquilo, ¿sí? Que están dejando de segregar estas sustancias del hipotálamo. De repente, las células le mandan una orden a las neuronas y le dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi dosis? La necesito. Mis células necesitan sentirse así. ¿Cómo? Víctimas. Se necesita el dolor. Necesitan esa adicción. Esa sensación de no tengo dinero. ¿Sí se fijan? Es biológico. Entonces, pasa que las neuronas... tu cerebro empieza a maquinar algo y se conectan tus neuronas para generar esas sustancias. Y de repente tienes ganas. Así como que no sabemos de dónde salen las ganas, pero tienes ganas. Y agarras tu celular y le marcas a alguien que de antemano sabes que no te va a contestar. Entonces marcas y estás ahí y dices, sabía que no me iba a contestar, ¿sí? Ahí te va tu pensamiento y ahí te van tus sustancias para que vuelvas a sentirte así como te sientes. Incluso con la comida, con todo. Es muy importante observar a qué estamos siendo adictos, biológicamente hablando. Entérate de todo esto y tu vida va a empezar a cambiar. Practica el observar tus pensamientos y el sentir tus emociones y tu vida va a comenzar a cambiar. La química de tu cuerpo cambia y tu manera de estar, de sentirte va a ser diferente. Bueno, pues por el momento
Les comparto esto en el primer video y en el próximo compartiremos algunas otras cosas. Muchas gracias, me despido de ustedes, hasta la próxima. Vamos a ver ahora el problema de la inteligencia emocional, si existe o si no existe y cómo podríamos enfocarla de una manera quizá que no aparezca comúnmente por ahí, ¿no? Se habla muchísimo hoy en día de inteligencia emocional, es la comidilla de todo psicólogo. Hay dos cosas que se trabajan mucho y sirven para nada, la inteligencia emocional y la creatividad. Porque la creatividad, que es un tema que no vamos a tratar, por ejemplo, en realidad es un don de Dios de intuir la verdad a través de una luz que Dios da en algún momento dado por el bien de la persona, por el bien de la sociedad, como la invención de la rueda. Y ya está, Dios da la luz y tú la desarrollas y ya está, ¿no? Si te adueñas de ella, para evitar el orgullo, Dios retira ese don y por lo tanto pierdes la creatividad. Nadie ha conseguido ser más creativo de lo que ya era, lo que pasa es que trabajando mucho y sabiendo mucho, al final pues el razonamiento humano puede descubrir muchas cosas, pero la verdadera creatividad, el genio, eso por cuanto lo trabajemos no lo vamos a potenciar realmente. Y lo mismo ocurre un poco con la inteligencia emocional, pero vamos a proceder primero en ver, antes de nada, dónde se mueve la inteligencia emocional. Existen dos facultades en el ser humano. Hemos acomplejado muchísimo y complicado muchísimo el enfoque antropológico de la persona en esta psicología tan perdida, y ya hay 50.000 emociones, hay 50.000 inteligencias, y yo creo que vamos a reordenar un poquitín, y verdaderamente el más sencillo es Dios, que es simple por naturaleza. Nosotros somos coacto y por tanto tenemos una intimidad, como hemos visto con otros trascendentales, somos más complejos, somos uno pero somos varón y mujer, somos hijos pero somos padres, tenemos un lío. Pero sí que es verdad que a nivel antropológico, en el orden de lo que nos compete ahora, podemos decir que sencillamente tenemos dos facultades, inteligencia y voluntad. Estos dos son facultades, también se pueden llamar potencias. Una potencia es algo que no es propiamente, por lo tanto tiene que tener algo detrás, que en filosofía se dice acto. El acto es lo que verdaderamente somos. La persona, en el modelo en el que yo me muevo, se entiende, como dice Leonardo Polo, pues con una naturaleza que es una naturaleza humana y una esencia humana, que son lo que hemos adquirido genéticamente por la herencia de los padres, que es la que recibimos, perdón, y una que adquirimos porque el alma tiene sus características, ¿no? Tiene su configuración, y que parte de cero. La inteligencia y la voluntad son unas potencias del alma que se van poco a poco construyendo, sobre todo a través de la educación. Evidentemente, si abro la cabeza de alguien, no vamos a encontrar la inteligencia, no vamos a ver un pensamiento, ni vamos a ver dónde estaba la voluntad. Por lo tanto, la autopsia no nos va a revelar nada sobre esto. Sin embargo, la memoria, la imaginación, todos los sentidos internos y externos que la tradición aristotélica tomista pues nos ha regalado, pues evidentemente sí tienen una correlación muy alta con el cerebro, y por tanto si dañamos algunos componentes nos cargamos la primera base, ¿no? Pero luego hay el acto de ser propio de la persona, es el de donde emana algo que no es consciente, de lo que solamente presiona, digamos así, ese ápice, esa sindéresis, ese yo, en el que nos damos cuenta de que queremos y que entendemos, ¿vale? Pero el amor y el conocer, que hemos visto en otros momentos, se traducen cuando empujan desde dentro, como si empujaran desde atrás, y nosotros vemos lo que ocurre desde delante, empujan el amor a la voluntad, y entonces brota el querer. Cuando empujamos desde el conocer el yo, descubrimos la inteligencia, el razonamiento. Pero son estas dos. ¿Qué ocurre? Que las emociones entonces no son ni inteligencia ni voluntad. O sentimientos, luego las matizaremos, no son potencias propiamente, es decir, no son principios de operaciones las emociones, sino que son estados de las potencias. Cuando una potencia actúa, tiene un estado, y ese estado es lo que luego identificamos como un sentimiento que en el cuerpo tiene una correlación que también llamamos emoción, por simplificar. Consecuencia, que siempre un pensamiento es acompañado por una emoción, por un sentimiento, por un fervor espiritual, por decirlo de una determinada manera,
pero no son cognoscibles objetivamente. No puedo conocerlo como estas gafas, ¿no? Estas gafas las tengo fuera. Pertenecen a una realidad interior, de alguna manera no tangible. Por lo tanto, tampoco se pueden abstraer. Eso lo puedo abstraer, entender que son gafas. Sin demorarnos en esto, podemos llegar a la conclusión, por lo tanto, que la inteligencia y las emociones son distintas. No es propiamente correcto decir que hay una inteligencia emocional. Existe, por lo tanto, una inteligencia capaz de operar sobre lo que me está ocurriendo de las emociones, que me permite inferir de alguna manera que estoy teniendo un tipo de emociones. Y son muy complejas porque no son tan simples, porque evidentemente cruzan antropológicamente toda la persona hasta el acto de ser, y ese acto de ser tiene características como por ejemplo la contemplación, la paz interior, una sensación de amistad que no son tan visibles al cuerpo y por lo tanto no las podemos objetivizar como otras, como la ira, la pasión. Bueno, entonces, algunos autores decían, son un punto de conexión, las emociones, entre el conocimiento y la tendencia. Tiendo a las cosas, el apetito, ¿vale? Y conozco las cosas. Un punto de encuentro está ahí, pero no son ni lo uno ni lo otro. Entonces, no existe la inteligencia emocional, sino una inteligencia, hemos dicho, que actúa sobre estas emociones, pero la emoción no apunta. Es decir, no apunta, no nos dice si es bueno o malo, si realmente lo debemos de querer. Entonces la inteligencia presenta las cosas buenas a la voluntad y la voluntad lo quiere. Por eso no podemos ver a Dios. Si viéramos a Dios en toda su plenitud, perderíamos la libertad, porque nuestro entendimiento captaría la inteligencia, la bondad de Dios de una manera absorbente, y no tendríamos, ni siquiera los ángeles pueden ver, jamás nadie le ha visto a Dios en ese sentido, porque si viéramos a Dios dejaríamos casi de ser, nos haríamos Dios. Es decir, no sé, eso es una barbaridad que a lo mejor me lo he inventado yo, pero es para transmitir la idea de lo peligroso que sería ver realmente a Dios. Entonces las emociones que hacen, pues presionan, manifiestan su estado. Nos dicen cómo estamos, en definitiva, para que tomemos buenas decisiones. En ese sentido yo apuesto por una palabra, que yo no la he leído en ningún lado, la propongo yo, pero creo que es más adecuada, y es el concepto de integración afectiva. Porque el objetivo de las emociones es ayudarnos a ser integradas en nuestras decisiones. Entonces, en lugar de no decir que estoy enfadado, por poner un ejemplo, decir, mira, estoy muy enfadado ahora mismo, ¿vale? Por lo tanto, prefiero no hablar. Eso sería integración afectiva. No sería inteligencia emocional, sería integrar porque, bueno, lo hemos dicho, la inteligencia propiamente no tiene ningún sentido en este caso. Tampoco tiene sentido decir, no, mira, dejo fuera las emociones de este aula y hablamos racionalmente, porque hemos dicho que son un punto de conexión entre el apetito y el entendimiento, entre la tendencia y el conocimiento, están juntas. Entonces, en realidad, lo único que haríamos es reprimirlas y la otra persona se daría cuenta de nuestras emociones más todavía que si las hubiésemos admitido. Así que hay un nivel de intimidad que no nos lo podemos permitir con la emoción porque nos persigue por todas partes. Entonces, hay que integrarla. Es decir, entras en clase, por ejemplo, un profesor y dices, señores, hoy mismo estoy enfadado. No tiene que decir, he discutido con mi mujer, que eso sería abrirse a una intimidad mayor que además pertenece a otro. Pero puede decir, hoy estoy muy enfadado, no quiero pagarla con vosotros, pero os pido un poco más de silencio. Eso sería integración afectiva, reconocer un estado, ¿vale? Y actuar según la razón. Tampoco hay que llegar al extremo de que la razón pese tanto que aplaste el corazón. Lo ideal sería pensar que hubiera una doble vía. El corazón tiene que comunicar a la razón cómo se siente, ella pensar lo que va a hacer y decirlo con el corazón. Sé que parece romanticismo, pero en realidad no lo es tanto. Vamos a dejarlo entonces ahora en unos consejos cómo utilizar bien la inteligencia emocional en el sentido de integración afectiva. Primero, tenemos que admitir nuestras emociones sin miedo, decir cuáles son nuestras emociones. Para eso tenemos que conocerlas. Segundo, no dejarnos llevar por ellas. Si algunos somos muy impetuosos, somos especialmente llevados por la emoción, hay que hacer un trabajo personal y que pedimos a Dios ayuda y todo lo que haga falta, a los demás, por ejemplo, para postergar nuestras acciones. Si me apetece muchísimo pegarle un tortazo cuando alguien me está haciendo enfadar, pues evidentemente obligarme a nunca actuar con emoción, independientemente, incluso las buenas. Porque tenemos que postergar, igual que el niño lo quiere todo al principio, hay que enseñarle a esperar, algo que no hacemos casi nunca. Tercero,
entender las emociones como testigos, unos pilotos. Cuando yo veo un testigo en el coche y me dice que tengo reserva, no me paro inmediatamente, sino que entiendo que antes o después mi acción va dirigida a contemplar la posibilidad de pararme y hacer gasolina. Las emociones actúan iguales, lo que pasa es que parecen muy despóticas hoy en día. Es decir, tenemos una emoción, tenemos que escucharla, ¿no? Haz lo que te diga el corazón. Y un carajo, ¿cómo que va a lo que te diga el corazón? El corazón no dice nada, propiamente decir. Bien, cuarto, recordar que no dirigen la conducta, no apuntan a ningún lado, solamente te dice que están enfadados, pero un poco más. Solo matizan quizá el hecho de que por ahí no estoy muy a gusto. Y quizá por último podemos decir que hay que aprender a hacer algo muy difícil, pero hay que decir las cosas como son. Aprender a elevarlas, las emociones en general, especialmente las que son malas, que nos ayudan, bueno, malas, las que son más como disruptivas, incómodas, y enmarcarlas en sentimientos superiores buenos. Entonces, por ejemplo, el temor a un examen lo tenemos que enmarcar enfocándolo desde la audacia que es elevada por la fe. Claro, para eso necesitamos la fe. Por eso, la fe, la esperanza y la caridad hacen que las virtudes sean realmente virtudes, porque por el mero hecho de hacer cosas no vamos a generar realmente virtudes. La potencia desarrolla operaciones, las operaciones repercuten sobre la operación, mejorándola como una segunda naturaleza, dice Santo Tomás. Y entonces esto hace que crezcamos, pero solamente repetir no. Eso da praxis, automatismos, pero poco más. Entonces hay que elevarlo todo por la gracia de la esperanza, la fe y la caridad, especialmente, como dice el Evangelio, la caridad. Otro ejemplo, por concluir, la tristeza ante una muerte. Hombre, si nos quedamos con eso, la tristeza nos recome por dentro. Pero si lo elevamos desde la esperanza y lo transformamos en alegría, eso es un trabajo educativo, no se hace así del día a la mañana. Pero es lo mejor que nos pueden dar nuestras emociones.